El Audi A6 es un coche caro y de gran prestigio. Pero entre 5 y 10 años después del inicio de su producción, este modelo pasa a la categoría de lujo asequible. En el artículo se analizará si un precio inicial asequible conlleva un mantenimiento prohibitivamente caro. Además, hay mucho que entender. Más de 10 tipos de motores, muchas configuraciones y un par de docenas de puntos débiles que definitivamente deben revisarse antes de comprar un Audi A6 C6 usado. Del anterior modelo Audi A6 C5 solo quedó la suspensión. Todo lo demás fue creado desde cero. Los materiales del interior son excelentes. Cuero, madera y plástico de alta calidad. El montaje en fábrica tampoco es satisfactorio, pero si especialistas semicalificados montaron y desmontaron los elementos interiores, definitivamente habrá grillos. La razón para interferir con la integridad del interior pueden ser las unidades de control electrónico, que se encuentran en diferentes partes del automóvil. El fallo de los servomotores del climatizador también implica retirar todo el panel frontal. No es necesario ningún aislamiento acústico adicional. Dentro de la 6D6 te sientes cómodo, como en casa. La ergonomía está pensada y todo está en su sitio. Después del rediseño en 2008, estuvo disponible el sistema de control multimedia patentado MMI. Pero, además de la comodidad, también trajo nuevas posibles dificultades. El sonido desaparece, la pantalla se oscurece y es posible que los botones no funcionen. Los problemas con MMI no son generalizados, pero tampoco son aislados. El Audi A6 con carrocería C6 no se pudre ni se oxida ni siquiera en los primeros años de producción, a menos que haya sufrido un accidente. Los guardabarros delanteros y el capó están hechos de aluminio, un metal caro y de baja facilidad de mantenimiento. Por lo tanto, muy a menudo, después de un accidente, se reemplazan por análogos más baratos hechos de metal común. Estas piezas de repuesto son susceptibles a la corrosión y la rapidez con la que comienzan a oxidarse depende de la calidad de la pintura. Asegúrese de verificar el funcionamiento de todos los botones en el área de la palanca de cambios. Por su ubicación, son susceptibles a la humedad. Alguien tira un vaso o deja la trampilla abierta. Motores de gasolina. En el Audi A6 de tercera generación, la gama de motores es más que amplia. Pero, de hecho, se pueden dividir en dos tipos. Punto bloque de aluminio con revestimiento de alusil. Punto bloque de cilindros de hierro fundido. Echemos un vistazo a la primera categoría. 2.4 MPI BDW. El más joven de la línea aluminio. Todo el mundo tiene miedo de rayar las paredes del cilindro, ya que las reparaciones serán caras. Una avería de este tipo solo se puede reparar reemplazando el bloque de cilindros o utilizando el método de la camisa. La probabilidad de encontrar este problema depende directamente de la frecuencia del mantenimiento previo. Es mejor cambiar el aceite cada 8-10.000 kilómetros y de la calidad de la gasolina. Potencia 177 CV. Con suficiente para el movimiento normal sin ningún impulso especial de carrera. 2.8 FSI CCDA/BDX/CCEA. Por razones desconocidas, este motor tiene menos quejas con el mismo diseño. Tal vez simplemente haya menos de ellos en la masa total, o tal vez ayudó la carrera reducida del pistón. Pero la influencia del combustible y el aceite de baja calidad sobre el recubrimiento de alusil no ha sido cancelada. 3.2 FSI AUK. No compre este motor si escucha golpes y traqueteos inmediatamente después de arrancar. Esta es una clara señal de falla del tensor de la cadena de distribución hidráulica. Para las reparaciones tendrás que desmontar la mitad del coche y al mismo tiempo cambiar las propias cadenas. Normalmente, el recurso de una transmisión por cadena eterna es suficiente para 150.000 kilómetros. 4.2 FSI BVJ. Se diferencia del anterior solo en 2 cilindros adicionales. Lo cual, por cierto, resultó superfluo. El desgaste del séptimo y octavo cilindro, que requiere la sustitución de todo el bloque, es posible después de 50.000 kilómetros. No se recomienda su compra, especialmente porque existe una alternativa que analizaremos a continuación. 3.0 TFSI caja. Muchos se sienten tentados por las cifras mágicas de 290 CV, con y 6 segundos a centenas. Por lo general, la letra T en la designación del motor significa turbina, pero en nuestro caso se instala un compresor mecánico. Tira mejor desde abajo, consume más gasolina, pero su mantenimiento es más económico en comparación con una turbina. Un mayor consumo de aceite puede indicar rayaduras en las paredes del cilindro. Pasemos a los bloques de hierro fundido. 3.0 MPI BBJ. Un motor V6 de estilo antiguo, heredado de la generación anterior en la carrocería C5. Según reseñas en foros especializados, este es el mejor motor en la categoría de confiabilidad, instalado solo antes del rediseño en 2008. 218 litros.
con suficiente para el movimiento activo, pero el rendimiento de la gasolina no es alentador. En ciudad, entre 16 y 18 litros es prácticamente la norma. Los motores FSI consumen menos y tienen más potencia, pero pierden en términos de fiabilidad. 4.2 mph, Watt. Motor similar, solo V8. Con una conducción silenciosa, el consumo de combustible será comparable al de un motor de 3 litros. Pero si usa activamente el pedal del acelerador y el motor está listo para esto, entonces es fácil volar a más de 25 litros. La transmisión de sincronización de estos dos motores es accionada por correa y tiene una vida útil de 100 a 120.000 kilómetros. Es cierto que para sustituirlo habrá que quitar el parachoques delantero y mucho más, por lo que el procedimiento es caro. El 2.0 TFSI BPJ es el único motor de 4 cilindros de la gama, y el más débil, respectivamente, 170 CV. Con esta potencia es suficiente para un movimiento silencioso y las cargas fuertes y frecuentes reducen significativamente el recurso. Además, el motor se puede potenciar perfectamente, hasta más de 300 CV, pp, que tampoco alarga su vida útil. Por tanto, el estado del motor turboalimentado de 2 litros depende en gran medida del estilo de conducción y del bulling del propietario anterior. El mantenimiento incluye el cuidado de la turbina. El 2.0 TFSI no brilla por su confiabilidad, pero debido a la simplicidad del diseño y al bloque de cilindros de hierro fundido, las reparaciones costarán mucho menos que los motores más antiguos de la línea. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede tener la impresión de que se deben evitar estrictamente los motores del primer grupo. Esto no es enteramente verdad. Estos motores conducen más rápido, consumen menos combustible, pero son muy sensibles a la calidad del servicio y la gasolina. Por lo tanto, al comprar un Audi A6 D6 con una unidad totalmente de aluminio, se requieren diagnósticos cuidadosos y costosos. El estado interno del motor, incluido el desgaste, se puede determinar mediante un endoscopio. De lo contrario, un error podría costarle varios miles de dólares. Motores diésel. En términos de volumen, la variedad aquí es un poco menor, pero hay suficientes modificaciones, especialmente para el motor diésel de 2 litros. Los motores diésel, con un mantenimiento adecuado, pueden recorrer más de 300.000 kilómetros sin intervención. La principal zona de riesgo son tradicionalmente los equipos de combustible. Ahora es extremadamente difícil encontrar un C6 con un kilometraje honesto de menos de 200.000 kilómetros y el estilo previo es casi imposible. Por tanto, no gastes dinero y tiempo en comprobar los puntos débiles, que consideraremos a continuación. 2.0 TDI. Antes del rediseño, BLB, todos los motores de 2 litros estaban equipados con inyectores de bomba con válvula piezoeléctrica o solenoide. Ambas opciones son caras de reparar. Un inyector costará desde $700 y el fabricante recomienda reemplazar los 4 a la vez. Su vida útil en media es de unos 200.000 kilómetros. Durante el rediseño de 2008, los ingenieros de Audi cambiaron el sistema de combustible BNA, BRF, CAGBK. Después de eso, todos los motores diésel 2.0 comenzaron a equiparse con un sistema Common Rail con bomba de inyección de combustible e inyectores piezoeléctricos, inyectores. Este último puede recorrer más de 300.000 kilómetros, pero la bomba de combustible de alta presión está en riesgo. Hay modificaciones para 136 y 170 litros. Un problema común en los motores de ambas generaciones es el hexágono del accionamiento de la bomba de aceite. Con el tiempo, gira y el sistema pierde presión de aceite. Posteriormente, la propia bomba de aceite y la turbina fallan al mismo tiempo. Esto se manifiesta con mayor frecuencia en recorridos de más de 200.000 kilómetros. Saldrá más barato ir a lo seguro. Quitar el cárter de aceite, revisarlo y, si es necesario, sustituir la pieza. 2.7 TDI es, literalmente, una categoría de peso diferente. V6 significa automáticamente un mantenimiento más caro. Aunque en cuanto a caballos, la diferencia no es tan dramática. De 2005 a 2008, el Audi A6 D6 estuvo equipado con un motor de 2,7 litros que producía 180 CV. Con BPP y de 2008 a 2011 ya modificado, Cana CANC-190 CV. Un problema bastante común es la trampilla del colector de admisión. Se obstruye y deja de realizar su función. Se puede reparar o reemplazar por uno nuevo. Si lo reparas correctamente, el problema ya no te molestará. 3.0 TDI. Los propietarios de A6 D6 son los que más adoran este diésel. Y hay una razón para esto. Punto potente. De 225 BMK a 239 CDY a CDYC Helecon. Dependiendo de la modificación.
Siempre equipado con tracción total 4. La vida útil media, sin problemas con un buen mantenimiento, es de más de 300.000 kilómetros. Las desventajas son las mismas que las del motor más joven de 2,7 litros. Después de 200.000 kilómetros, el filtro de partículas diésel, DPF, puede obstruirse por completo. En este caso, el motor cae en modo de emergencia, con el que no llegarás muy lejos, solo hasta el servicio. Si el hollín pesa menos de 68 gramos, se puede realizar una regeneración forzada. Si es menos, solo reemplazo. Pero, de hecho, nadie cambia el filtro de partículas, simplemente lo quitan. La razón es simple. Es caro, pero solo afecta al medio ambiente. Más cerca de los 300.000 kilómetros, el mismo hollín puede obstruir la válvula USR, lo que obligará a sustituirla junto con el radiador de recirculación de gases de escape. Algunos propietarios simplemente cierran la válvula para evitar reparaciones forzadas. Los motores diésel de 2 litros se combinaban únicamente con tracción delantera, los motores de 3 litros con tracción total y los motores de 2,7 litros podían equiparse con ambos. Cajas de cambios. Cuanto más vomitaba el coche en los atascos, mayores eran las posibilidades de que a los 200.000 kilómetros fuera necesario sustituir el costoso volante bimasa. Esto se aplica a la transmisión manual, que viene en una versión única de 6 velocidades. Había 2 transmisiones automáticas. 1. Convertidor de par Tiptronic clásico y bastante fiable de ZF. Instalado en el A6 en la carrocería 4F solo con tracción total 4. 2. Variador Multitronic más progresivo con transmisión por cadena. Combinado únicamente con C6 de tracción delantera. Tiptronic es menos sensible al remolque, a los arranques repentinos y a las carreras a velocidades máximas. Pero esto no significa que sea eterno. El fabricante considera que esta caja no requiere mantenimiento. Pero la práctica demuestra que es mejor realizar un cambio de aceite parcial cada 60.000 kilómetros. Con una operación cuidadosa, esto puede dar 100.000 kilómetros adicionales sin reparación de la transmisión automática. En caso de reparación, no habrá problemas con repuestos y especialistas. Pero el precio estándar de una pregunta comienza en $1.000. Si la transmisión automática desaparece por completo, será necesario reemplazar la unidad mecatrónica y el precio aumentará varias veces. Es más barato sacar una caja usada de un desguace. Con Multitronic la situación es un poco más complicada. Cambia bien y no falla ni empuja. Desde un punto de vista constructivo, es incluso fiable. Pero el sobrecalentamiento, la sobrecarga y el deslizamiento matan el variador muy rápidamente. Por lo tanto, la frecuencia del cambio de aceite es fundamental. La vida útil de la cadena del variador ronda los 150.000 kilómetros y no es muy cara. Pero si no lo cambia a tiempo, los conos se dañarán, cuyo costo está fuera de serie. Lo que complica la situación es que sin desmontar la unidad es casi imposible comprobar su estado. Como mínimo, no debe haber contracciones, resbalones ni sonidos extraños. Todas las cajas del 4FC6 son fiables, sin puntos débiles evidentes. Pero las transmisiones automáticas requieren un trato cuidadoso, lo que no siempre es posible para los propietarios de Audi con tracción total y motores potentes. Por lo tanto, no se deje engañar por las frases. Se mueve entre el primero y el segundo para todos o el aceite negro en la caja es la norma. De preferencia a automóviles con un historial de servicio claro y buen estado general. Suspensión y tracción total. El chasis del Audi A6 C6 es muy cómodo. Es complejo y multiconectado, pero al mismo tiempo fiable y fuerte. La resistencia de la suspensión depende en gran medida del tamaño y perfil de las ruedas. Los neumáticos de perfil bajo en combinación con un motor pesado pueden reducir la vida útil entre 2 y 3 veces. Y los neumáticos que son demasiado anchos matan rápidamente las varillas y los extremos de la dirección. En promedio, la suspensión delantera después de la reparación con análogos de alta calidad durará al menos 60.000 kilómetros. El trasero sobrevive tranquilamente hasta 200.000 kilómetros. Los bujes delanteros recorren entre 100 y 120.000 kilómetros. Los silenciosos de los brazos inferior y superior se cambian por separado. Con tracción total, tendrás que cuidar el eje de transmisión, soporte intermedio después de 200.000. También es necesario comprobar periódicamente que no quedan manchas de aceite en la caja de cambios trasera. Es confiable y rara vez falla, pero sin lubricación fallará rápidamente. No conviene comprar un coche con una suspensión completamente muerta con un buen descuento, especialmente con tracción total. Aún así te costará más de lo que crees. Además, la actitud general del anterior propietario hacia el coche queda inmediatamente clara. La suspensión neumática es poco común, se instaló opcionalmente y fue tomada del Audi A6 C6 Allroad. En su forma nativa, el mantenimiento de la neumática es caro.
Pero ahora existen muchas opciones alternativas para reparar y actualizar cilindros y receptores neumáticos. Dirección y frenos. El C6 está bien con estos nodos. La cremallera de dirección no me molesta, la bomba de dirección asistida es bastante fiable. En el Audi A6 la fuerza de dirección cambia en función de la velocidad y este regulador a veces falla. Escribimos sobre puntas y varillas arriba. Si no se abusa del tamaño de los neumáticos, durarán más de 100.000 kilómetros. Sobre los frenos tampoco hay quejas. Si escuchas ruidos extraños de golpes en la zona de la rueda trasera, revisa las guías del soporte superior de la pinza de freno. La única solución es sustituir el propio soporte y las guías. La grasa espesa y otros remedios populares no ayudan. En el mercado secundario a veces se encuentran A6 C6 con un sistema de frenos mejorado. Algunas personas instalan discos de freno de mayor diámetro, mientras que otras instalan frenos Porsche. Por un lado, esto es bueno. Cuanto mejores sean los frenos, mayor será la seguridad. Pero, por otro lado, los corredores suelen prestar tanta atención a la velocidad a la que se detiene un coche. Y lo más probable es que el coche se haya utilizado en condiciones difíciles. Un problema común es la falla del freno de mano. Pero esto es más una cuestión de cableado mal colocado que de la fiabilidad de la unidad. El cableado del mando electrónico del freno de mano simplemente está roto. Parte eléctrica. Esta parte no se puede controlar a simple vista y es capaz de beber más de 1 litro de su sangre. Las unidades electrónicas están ubicadas en todo el vehículo y, si fallan, solo requieren especialistas calificados con una remuneración adecuada. La reparación banal del freno de mano antes mencionada puede costar más de $500. Eso incluye nuevos mazos de cables y el costo de un trabajo bastante complejo. Los repuestos nuevos y originales son desproporcionadamente caros, por lo que el desmontaje suele ser la solución en tales situaciones. Puede comprar un original usado por varias veces más barato, pero nadie ofrecerá garantías para las piezas electrónicas. Varias docenas de unidades de control, incluso según la teoría de la probabilidad, tarde o temprano fallarán. La única pregunta es ¿qué tan grave es? Algunos propietarios nunca han visto a un electricista durante toda su operación. Y otros ya han aprendido a utilizar ellos mismos el escáner del distribuidor. Las complicaciones pueden surgir por sí solas o por un desafortunado derrame de agua. No hay patrones especiales. Puedes comprobarlo tú mismo antes de comprar. El funcionamiento de las luces LED traseras. Aquí todo es sencillo. Se encienden o no se encienden. Además, puede comprobar el conector de conexión. Si se derrite, es poco probable que la linterna dure mucho. Comprobar todos los botones y funciones del sistema multimedia MMI. Experimente los asientos con calefacción, incluso si compra un automóvil en verano. La función no es vital, pero las reparaciones son caras. Por supuesto, no vale la pena comprar un Audi A6 C6 sin que un escáner del concesionario lo haya diagnosticado por un electricista competente. Línea de fondo. El coche merece atención, pero el proceso de elección del adecuado será largo y difícil. A menos, por supuesto, que un vecino de confianza le venda un ejemplar en buen estado. En otros casos, preste especial atención a la elección del motor y a la revisión de la parte electrónica. Antes del rediseño, es mejor elegir motores de gasolina antiguos de 3,0 y 4,2 litros o un motor diésel de 3 litros. A partir de 2008, es preferible elegir entre los Audi diésel. Además, es más fácil encontrar un coche de años más recientes con un kilometraje adecuado y honesto. El Audi A6 C6 no es un coche económico, no lo compres con tu último dinero. Incluso si eliges el coche adecuado, necesitarás dinero para mantenerlo en buenas condiciones. Pero a cambio, recibirá un auténtico coche premium con el nivel adecuado de confort, dinámica y apariencia.